el director global para la educación en el Banco Mundial, el señor Jaime Saavedra, desde Washington. Bienvenido a este diálogo abierto y muchas gracias por lo que vamos a compartir ahora. Muchas gracias, Maite. Gusto saludarte. Bueno, hace muy poco que acaba de publicar un libro y el libro tiene una suerte de mandato vinculado a la urgencia, cómo recuperar el tiempo perdido en el Perú. Hace unos minutos hablábamos con dos expertos en estos temas, Paul Neira y Quilla Miranda, y ellos hablaban que después de la pandemia la educación ya no es la misma y no debería volver a ser la misma. Ese sentido de urgencia, señor Saavedra, ¿cómo se plasma en el caso del Perú? ¿Cómo tiene que ser la educación pospandemia, que de alguna manera ha empezado hoy día en el país? Bueno, mira, ya antes de la pandemia, en verdad ya estábamos viviendo en Perú y en América Latina una crisis, lo que le llamamos una crisis de aprendizajes, en el sentido que si bien la mayor parte de niños están en la escuela, particularmente en primaria, no necesariamente todos en secundaria, lamentablemente no están todavía todos los niños aprendiendo. Había habido mejoras durante los últimos 10 años, pero a pesar de esas mejoras todavía casi la mitad de los chicos no estaban teniendo los aprendizajes fundamentales al final de la primaria, por ejemplo. Y habían también deficiencias importantes en los aprendizajes en la secundaria. Y encima de eso, encima, digamos, de una situación en la cual había una crisis de aprendizajes y además había mucha desigualdad en la calidad de la educación que recibían nuestros niños, dependiendo de su nivel de ingreso, dependiendo de si era urbano o rural, dependiendo de distintos factores. A pesar, encima de esos niveles, digamos, que estaban muy por debajo de lo deseado y encima de la desigualdad que existía, tuvimos la pandemia. Y la pandemia ha generado en muchos países, lamentablemente más marcado en el Perú que en otros países, una grave pérdida de aprendizaje, porque básicamente muchísimos chicos, la gran parte de chicos han estado casi 2 años completamente desconectados del sistema escolar. Esto lo vemos no solamente en el Perú, lo vemos en muchos países de América Latina, lo vemos en Asia del Sur, lo vemos en otros países como Filipinas. Entonces no es un fenómeno solamente del Perú. No son todos los países, pero sí hay un grupo importante de países de ingreso medio, como el nuestro, en los cuales son 2 años de desconexión completa, que entonces agregan a la crisis que ya estábamos viviendo. Entonces, si ya estábamos viviendo una situación en la cual era urgente enfocarse en los aprendizajes de los chicos, ahora esa urgencia es muchísimo mayor, ¿no? Y ya no solamente estamos en una situación en la cual hay que mejorar la calidad de la educación, sino que además hay que recuperar esos aprendizajes perdidos durante estos 2 años. Hay algunos chicos que tuvieron algún enganche educativo a través del Zoom, Internet, de engancharse con sus profesores, pero eso ha sido solamente los chicos que tenían mayores ingresos. Entonces, han sido los chicos que estaban en hogares, que tienen Internet, que tienen una conexión de banda ancha, que tienen una computadora para ellos, un espacio donde trabajar, libros, apoyo de sus padres, etcétera. Pero eso es la minoría. Eso lamentablemente es la minoría de chicos. La gran mayoría de chicos ha sufrido muchísimo y entonces es una situación ahora urgente de no solamente enfocarse en la crisis que ya vivíamos, sino en recuperar los aprendizajes que se han perdido durante los últimos 2 años. Y esos aprendizajes, señor Saavedra, están vinculados también con lo que los maestros aprendieron propiamente, ¿no? ¿Cómo podemos revalorizar el rol del maestro en el Perú, ¿no? Que es además probablemente uno de los oficios, una de las profesiones más loables? Si alguna trasciende a la sociedad es justamente la de los maestros, pero parece que todavía no logramos esa valorización social, que no solamente tiene que ver con el tema salarial, como lo hemos dicho, que es importante, sino que en sí mismo, socialmente, se pueda valorar. ¿Cómo hacemos? Mira, ese punto es en realidad el punto fundamental, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer para mejorar la educación, los materiales tienen que ser mejores, el currículum tiene que estar, los materiales tienen que estar alineados con el currículum, la infraestructura tiene que mejorar, tenemos que cerrar la brecha digital. Hay muchas cosas que hacer en educación, pero ninguna de esas inversiones que menciono van a tener un impacto sobre los aprendizajes si no nos enfocamos en el factor humano de la educación. La educación finalmente es la interacción entre estudiante y maestro, es la interacción en la comunidad educativa. Aprendizaje, educación es interacción y entonces el factor fundamental de la calidad de educación, de la calidad de un sistema educativo es la calidad de los maestros.
Muchas veces se ha hablado de que con la tecnología podemos hacer mucho, podemos, digamos, avanzar más rápido, y eso es cierto, la tecnología puede ser extremadamente importante, pero siempre va a ser importante para apalancar al trabajo del maestro. Entonces, si no estamos en una sociedad que valore la profesión docente, entonces básicamente es una sociedad que no va a poder avanzar. Digamos, esa es una lección social. Los países que tienen sistemas educativos buenos o razonables, sistemas educativos en los cuales le dan oportunidad a todos los chicos, son sistemas educativos en los cuales la sociedad, la profesión de maestros, ¿no? Es valorada por la sociedad. Y si eso no se logra, es muy difícil tener un sistema educativo de alta calidad. Y valoración social, a veces uno piensa, bueno, hay que pagarle más a los docentes. Por supuesto, ¿no? Tiene que ver con el factor salarial y de beneficios sociales, pero no solamente es eso, es por un lado, efectivamente hay que retribuir mejor el trabajo del maestro, pero por otro lado hay que mostrar que es una carrera que es exigente, que tiene que ser retadora, que tiene que ser difícil, que entrar a una universidad para ser docente debe ser muy complicado, que acabar la carrera docente debe ser complicado y que ingresar a la carrera pública debe ser complicado y que el desarrollo profesional de los docentes cuando están en la carrera tiene que ser muy exigente. Entonces son los dos elementos al mismo tiempo, ¿no? Tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber exigencia y al mismo tiempo, ¿no? Tiene que haber una mayor retribución. Eso es lo que configura una carrera docente bien valorada por la sociedad. Claro, y más o menos algo de eso se comparte en el libro y usted habla de su experiencia mencionando que sí hay profesionales jóvenes que se comprometen con una función trascendente que es la educación. ¿Cómo buscar a esas personas? Usted nos ha dado algunas pistas. Tendría que ser exigente, intelectualmente exigente y obviamente también tendría que tener una proyección en el tiempo. ¿Cómo convocamos a esa gente tan valiosa que usted menciona en su libro, ahora que justamente tendremos que empezar a redefinir la educación, que es esta, ¿no? Que ella es la pospandémica? Sí, mira, yo mencionaría dos elementos. El primero es en relacionado a los docentes mismos. Y efectivamente una de las reformas más importantes, creo que ha sido de los últimos años, ha sido la reforma de la carrera docente a una carrera meritocrática. Una carrera en la cual es mucho más complejo entrar a la carrera docente porque hay una evaluación y es una evaluación complicada. La primera evaluación de ingreso a la carrera docente que nosotros hicimos en el 2000, a finales de 2014, fueron casi un poco más de 200.000 profesores que aplicaron, digamos, para ser docentes. 30.000 pasaron la primera fase de evaluación y luego solamente 8.000 fueron contratados. O sea, 8.000 de 200.000. Eso es una excelente señal, porque eso muestra que, bueno, efectivamente, se puso una vara alta, muchos no pasaron esa vara, pero de los que los que pasaron esa vara, efectivamente ingresaron a la carrera docente. Y eso es lo que tenemos que hacer. En ese momento, me acuerdo cuando ingresaron esos 8.000 docentes en el año 2014, en realidad habían 20.000 plazas, pero no hubieron 20.000 profesores que cumplieran todos los requisitos para entrar a esas plazas. Bueno, entonces solamente contratemos como docentes permanentes, ¿no? A los que efectivamente pasaban esa valla. Y yo creo que eso era muy importante, ¿no? Ese nivel de exigencia. Lo mismo se hizo con los directores. Cuando se contrataron 15.000 directores por primera vez de manera meritocrática, fue una selección compleja, pero eso es lo que tenemos que hacer, poner a los mejores al frente de nuestros niños y efectivamente tener un proceso complicado y exigente, ¿no? De selección del factor humano. Por otro lado, estaba también el talento que viene a trabajar en la gestión del sistema educativo, ¿no? Y hay muchísima gente que trabaja en el Ministerio de Educación, en las UGELes, en las direcciones regionales. Y ahí es donde también, y eso es un mensaje del libro, como tú mencionabas, es que hay muchísima gente comprometida con el servicio público, ¿no? Y que vino a trabajar al ministerio. Yo me crucé con muchísima gente, muchísimos de ellos jóvenes, ¿no? Que tenían realmente una pasión por el servicio público, ¿no? Una pasión por por comprometerse y por entender que si estaban ahí era porque tenían la capacidad de cambiarle la vida a la gente, ¿no? De cambiarle la vida a un niño, a un joven, a un profesor, a un padre de familia. Cosa que efectivamente se puede hacer en el servicio público, que es un servicio de muchísima responsabilidad. Y había mucha gente que entraba al sector público con ese sentido de compromiso y con ese alto grado de responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que seguir manteniendo. Hablemos de algunas
contrarreformas, reformas, en fin, según cómo se vea, señor Saavedra. Y es que en verdad en el Perú el asunto de la educación universitaria es un problema, y si comparamos otros países, por ejemplo Alemania en Europa, el modelo universitario se complementa con otras opciones que, por ejemplo, pueden terminar siendo una respuesta al hecho de que hoy día ya no tenemos tantos maestros como nos estaban comentando en los minutos anteriores Paul Neira y Quilla. No hay vocación, pero también es un poco complicado también la formación universitaria. ¿Qué reformas se tienen que hacer para que el mapa de opciones de nuestros jóvenes no solamente sea la universidad, que está bien que haya, pero que también hayan otras formaciones complementarias más técnicas? Yo decía el caso de Alemania, 50% de los alemanes ha estudiado una carrera técnica que le permite entrar al mercado laboral prontamente y que le satisface también sus necesidades. ¿Cuáles son esas reformas que todavía están pendientes? ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, sí, efectivamente ahí hay reformas pendientes. Yo creo que se avanzó en la reforma universitaria en términos de mejorar la calidad a través del establecimiento de pisos mínimos, para asegurarnos que las universidades que hayan sean universidades que tengan un mínimo nivel de calidad. Eso es algo que lo que se ha avanzado. Efectivamente hay universidades que se cerraron o programas que no se abrieron como consecuencia de poner una valla mínima en la educación universitaria. Eso es un primer paso y era importante. Todavía, en verdad, ahí hay que seguir avanzando, no solamente en mantener un piso mínimo. En verdad el piso mínimo debía de elevarse, ¿no? Porque, acuérdate, la reforma universitaria en verdad era establecimiento de un piso básico para asegurarnos que no hubiera universidades de mala calidad, pero todavía no se estaba buscando la excelencia. Nosotros tenemos que buscar la excelencia en la educación universitaria. Simultáneamente, como tú dices, hay que seguir invirtiendo más en la educación superior tecnológica, en la educación vocacional, pero un punto muy importante es que no deben verse como dos carreteras que nunca se unen, como una lección que tiene que tomar el joven a los 17, a los 18 años, que es o voy a la universidad o voy a una carrera técnica y tengo que escoger alguna de esas dos cosas y eso va a ser mi elección para toda la vida, ¿no? Eso ya no va a ser así, en verdad. Los jóvenes de ahora en adelante, en verdad ya no va a ser como era antes, que simplemente uno iba a la universidad o al instituto o tenía una carrera técnica y de ahí ya no volvía a tener ningún enganche con el sistema educativo. Ya no va a ser así. La gente va a tener que tener muchos enganches durante su vida laboral con el sistema educativo. Y en verdad tienen que ser, el mundo universitario y el mundo técnico deben ser como dos carreteras que se enlazan. Y que un chico puede decir, bueno, ahora quiero, en verdad quiero una carrera técnica, o una carrera corta, y después quizás me animo y voy a la universidad, o si no lo contrario, ¿no? Irse de la universidad a una carrera técnica. Tiene que haber una frontera mucho más porosa entre el mundo universitario y el mundo de carreras técnicas. Tiene que ser un solo ecosistema, ¿no? En el cual el chico puede navegar de una cosa a otra, y además teniendo en cuenta que habrá una oferta mucho más rica y mucho más compleja de educación postsecundaria, ¿no? Existen microcredenciales, cursos muy pequeños, existe certificación de lo que uno aprende en el trabajo. Entonces, existe la educación ahora híbrida, a distancia. Entonces, hay mucha variedad en la oferta, ¿no? Y tenemos que buscar un sistema en el cual toda esa oferta sea parte de un mismo ecosistema. Estupendo. Muchísimas gracias, señor Saavedra, por haberse conectado con nosotros desde allá a través de la tecnología, y estoy segura que tendremos ocasión de seguir ahondando en estos temas en siguientes oportunidades. Hasta entonces. Muchas gracias, Maite. Bueno, y agradeciéndole al señor Saavedra otra vez, los quiero dejar con un informe que da cuenta de uno de estos maestros esforzados, curiosos, innovadores. Uno está en Huancayo.